Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a nuestra sesión de seminario. Hoy recibimos a José María Uría Fernández de la Fundación Anastasio de Gracia y nos lo va a presentar Marie-Blanche Requiejo-Carió. Y sin más, te voy a dejar la palabra. Marie-Blanche, gracias por tu presentación de antemano. Te dejo la palabra. Gracias. Es una gran ilusión, la verdad, un gran honor presentaros hoy a José María Uría Fernández, a quien realmente agradezco muchísimo haber aceptado la invitación a nuestro seminario. Y gracias también a Daniel y a Emanuel por la confianza que tuvieron y el hecho de haber facilitado este encuentro. Entonces, José María es doctor en Ciencias de la Información, miembro del grupo de investigación Fotodoc, Fotografía y Documentación de la Universidad Complutense, que promueve la investigación en materias y cuestiones de documentación fotográfica. Es también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Información y Documentación Científica, el SEDIC, ¿verdad? Y profesor asociado de Documentación Informativa en la Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Actualmente dirige el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, un centro especializado pues, en la recuperación, la custodia, la conservación de fuentes de la historia de la industria y de la construcción en España. No sería completa esta presentación si no evocara algunos proyectos realmente emblemáticos del compromiso de José María con la cultura y su difusión. Así coordinó una iniciativa de fomento de la lectura, bien me gustaría que lo hiciera también para los estudiantes, esto es un paréntesis, entonces es una iniciativa que se titula Los libros a la fábrica, y que esta iniciativa tuvo un éxito rotundo, galardonada en 2021 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, y iniciativa a la que participaron más de 500.000, no, de 5.000, perdón, 500.000, sí, ya nos gustaría. Trabajadores industriales, bien. Eso es un ejemplo de lo que hizo. Contribuyó también a la recuperación de archivos muy importantes como los 7.000 negativos fotográficos de la fototipia Tomás, que retratan el paisaje urbano español del primer tercio del siglo XX, y esta labor dio lugar a un libro reciente que publicaste en 2022, titulado La fototipia Tomás, la aventura de recuperar colectivamente un patrimonio fotográfico disgregado. Otra aventura suya, absolutamente extraordinaria, que os la podrá contar después, pero rescató de la basura pateando por la calle Serrano de Madrid cerca de 20.000 documentos, un centenar de libros que fueron propiedad de un personaje tristemente famoso, vamos a decir, conocido como el abogado de Franco, un notario, Luis Gómez Sanz, y así, pues, entonces ya le contará esta historia, a ver si lo quiere, y creó un fondo de archivos absolutamente fundamental, una verdadera mina para los historiadores, que se encuentra pues, en la fundación, ¿verdad? Ha comisariado, varias exposiciones de contenido histórico, como 120 años del 1 de mayo o también Vallecas bombardeada.
Y último ejemplo, última iniciativa que evocaré aquí es la promoción de la plataforma Salva Pedroncelli 10, que ha logrado pues la protección de un edificio fotografiado por Robert Capa en 1936, del que nos va a hablar ahora, o sea que no voy a comentar más sobre este proyecto. Y únicamente señalar que este proyecto ha despertado realmente el interés de muchísimos universitarios. Más precisamente despertó el interés de los urbanistas, y en febrero de este año, El mundo es un pañuelo, José María acogió a unos miembros de un seminario bilateral que se llama 2024, Les espaces libres, publics et l'habitat populaire, mémoire, patrimoine, devenir, del grupo transversal l'ABEX Futur Urbain, que también conocemos en Vista Befela, con lo cual es lo que decía El mundo es un pañuelo. Yo realmente agradezco a José María su presencia, primero porque va a dar a este seminario la dimensión multidisciplinar que anhelamos todos, y por otra parte porque realmente es el alma de este proyecto de la plataforma Pedroncelli, y para nosotros pues un privilegio real que nos permita escucharlo ahora. Gracias, José María. Muchas gracias, Marie Blanche, por tu generosa presentación que me abruma. Y sobre todo, muchas gracias al seminario Los paisajes de los mundos hispánicos, dirigidos por el profesor Daniel Leclerc y Emmanuel Pincenot, por permitirnos hoy estar aquí en nombre de la plataforma Salva Pedroncelli 10 y de la Fundación Anastasio de Gracia, entidad impulsora de esta plataforma. Como muy bien ha contado Marie Blanche, a la cual agradezco que tuviera la iniciativa de invitarnos. Todo parte de esa exposición de Vallecas bombardeada, y vamos a hablar de cómo a partir de una foto, de la documentación de una foto que inicialmente es muda, ¿no? Hay un popular dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es una mentira muy grande, puesto que una imagen sin ser documentada nunca nos dirá nada. La fotografía de Robert Capa precisamente ha cobrado otra nueva dimensión a partir de ese trabajo de documentación que realizaron, como ya veremos más adelante y a lo largo de mi exposición, los investigadores José Latova y Alberto Martínez Escudero. Bien, comenzaré haciendo una pequeña... Quiero, también saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de Internet y agradecer su atención. Está entre ellos, he visto a Julio García Moutón, que además es un colaborador del cual también veremos algunas importantes aportaciones a todo este proyecto. Bien, comenzaré, como digo, haciendo una breve presentación de qué es la Fundación Anastasio de Gracia y qué es la plataforma Salva Pedroncelli 10. La Fundación Anastasio de Gracia es una entidad sin ánimo de lucro promovida por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, el sindicato socialista de España, y lleva este nombre, el nombre de Anastasio de Gracia, en honor a quien fue el fundador de la Federación Nacional de la Edificación, y que desgraciadamente tuvo que exiliarse tras la guerra y murió en México completamente olvidado, ¿no? Por eso la organización decidió dedicarle el nombre de la fundación a su nombre. La plataforma Salva Pedroncelli 10 es una entidad, una agrupación no formal de entidades y personas
que de distintos países, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Portugal y de España, del ámbito cultural, del ámbito de la memoria, del ámbito social, incluso religioso, ¿no? Ven ahí a Justicia y Paz, en la iglesia de San Carlos Borromeo, el International Center of Photography de Nueva York, el Ateneo Sindical 1 de Mayo, la Fundación Cultura de Paz, la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro Portugués de Fotografía, Regar, que fue la publicación donde se imprimió la fotografía por primera vez en su historia, y todas ellas con el ánimo de ayudar a proteger el edificio de Peyroncelli Díez. Perdón. Soy un poco brusco. Quería comenzar el relato aquí en París y tras visitar el lugar donde estuvo el estudio que compartieron Gerda Taro, David Seymour Chin y el propio Robert Capa, y donde las imágenes que tomaron en España durante la Guerra Civil y entre ellas la de Peyroncelli se revelaron, ¿no? Porque demuestra de alguna manera cómo el distrito 14, donde se encuentra en la Rue Froid de Vaux, en el número 37, está conectado con el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, ¿no? Gracias a esa labor de esa fotografía que documenta ese hecho trágico, ¿no? De alguna manera, con todo este relato de memoria, lo que estamos trabajando también es en reivindicar la figura de Robert Capa como un nexo de unión de esa memoria de toda Europa, ¿no? Para trabajar por la paz y por ese reconocimiento de un pasado trágico, ¿no? Comenzaré por el momento de la toma, y es estos contactos que se conservan aquí en los archivos nacionales franceses. La reproducción no es de muy buena calidad, como pueden ver, y en ella vemos las dos tomas que hizo Robert Capa cuando llegó a la calle Peyroncelli 10, que está situada en el barrio de Entrevías, en Vallecas. En aquel momento Vallecas era una localidad independiente de Madrid, hoy es un distrito más de la ciudad. Él llega en el mes de octubre, aterriza en Madrid un 17 de octubre, viaja solo en este caso. Gerda Taro se ha quedado en París, y justo entre su llegada y finales de ese mes, perdón, me he equivocado, es el 17 de noviembre. Entre ese 17 de noviembre y finales de noviembre se suceden en Madrid continuos bombardeos aéreos de alemanes e italianos en apoyo al ejército sublevado, ¿no? Es de importancia también como, en paralelo a la recuperación de la propia biografía del autor, del momento en el que toma esta fotografía y el impacto que tuvo, hemos trabajado en la recuperación de ese origen de la estrategia del terror aéreo en Europa y cómo se experimenta a través de las aportaciones de los ejércitos alemanes e italianos al bando sublevado, ¿no? Como ven, hay dos imágenes, las fotografías. La primera sería la del edificio que ven semiderruido a su izquierda, según el arrastre del carrete. A continuación, tomó esa otra imagen central donde vemos una adolescente, donde están los tres niños, son dos niñas que están de frente sentadas en el bordillo de la acera, y un niño que está de espaldas y que juegan ajenos a la barbarie que les rodea y a la destrucción, mientras les contempla una adolescente que está apoyada en el quicio de esa puerta del edificio semidestruido. Vamos a verlas con mejor calidad en esta otra imagen. En la siguiente toma que hace Robert Capa, la joven desaparece
Nosotros mantenemos una teoría y es esta sombra que ven proyectada sobre la fachada del edificio sería esa joven que se ha retirado de la escena. Y lo que vemos también es cómo en la primera imagen Robert Capa estaría de pie y ha cambiado ligeramente su punto de vista, se ha agachado. Si se fijan, lo delata el hecho de que cambien la posición de determinados agujeros de la metralla que se encuentran detrás de los niños, ¿no? Por ejemplo, que es bastante grande, pasa a estar casi a la altura de la cabeza de la niña en el momento en el que él se agacha y se mueve ligeramente hacia la izquierda. Más allá de todos estos detalles del momento de la toma, que nos refleja un poco cómo trabajaba el fotógrafo, la importancia viene en el momento, en este caso, de su publicación, ¿no? Y cómo hasta ahora, y el trabajo que venimos haciendo desde 2017 en adelante, se ha revelado gracias a la colaboración de investigadores, de ciudadanos normales, pero interesados en la historia del propio país también y en la fotografía, se han ido aportando nuevas presencias de esa imagen y el impacto que tuvo internacionalmente en aquel momento, ¿no? Parecía que esta foto a lo mejor no era la más importante o actualmente desde la mirada que tenemos hoy día para el público actual, pero sí lo fue en su momento. Y vamos a ver poco a poco la cadena de sucesión de reproducción de la imagen en distintos rincones del mundo. Tenemos que tener en cuenta, esto a un público más joven quizá habría que profundizar en la aplicación, pero no son los mismos medios hoy día que los que consumimos las imágenes en segundos en el móvil frente al momento en el que se tomó que la fotografía tenía que viajar a París, ser revelada, mandarse al periódico, maquetada, imprimir, pasaba un periodo largo de tiempo y como vamos a ver desde la primera toma hasta las últimas pasan incluso años, como veremos. Como digo, la primera vez que se publica es en Regard, el 10 de diciembre de 1936. Robert Capa vuelve el 5 de diciembre a París, es decir, desde el momento que llega hasta que se publica pasan cinco días, y se publica este gran reportaje a doble página en las páginas centrales bajo el título de La capital crucificada. Y lo importante en este caso para la biografía del fotógrafo es que por primera vez, como pueden ver, aparece Capa en letras de molde grandes en la portada de un medio de comunicación. Él ya había publicado bajo ese seudónimo fotografías, bueno, evidentemente la famosa del miliciano muerto en Vue, pero es y aparecía su nombre como al pie de foto, pero esta vez es ya un gran titular o bajo el gran titular donde aparece su nombre en la portada, ¿no? Por lo cual entendemos que es este reportaje además tiene esa importancia para la biografía del autor. De Regard salta a Suiza y se publica el 18 de diciembre, 8 días más tarde, como portada de Zürcher Illustrierte y con unos pies de foto que dice qué va a ser, preguntándose qué va a ser de esos niños, ¿no? La imagen lo que vemos es que conmueve al mundo y va a remover esas conciencias sobre qué es lo que están haciendo con esos bombardeos aéreos sobre la ciudad de Madrid, ¿no? La siguiente publicación es ya cruzando el Atlántico y aparece en el New York Times Magazine un 24 de enero del 37. Vemos ya que ha pasado más de un mes y casi dos, hasta esta siguiente publicación donde la ven en la columna, en un corte vertical, de nuevo esos niños como protagonistas. Lo paradójico es ver cómo
los causantes de esa barbarie, en este caso los italianos, la aprovechan y la publican en la revista Illustrata del Popolo de Italia, afín al periódico fundado por el propio Mussolini, al periódico fascista de Mussolini, y bajo un pie de foto titulado La guerra cruel, cargado de profundo cinismo en este caso, ¿no? Quieren como hacerse con el potente relato de la imagen, ¿no? Del plano informativo pasaríamos más al propagandístico a través del folleto que publicó la Embajada Española en Londres en 1936 con la lucha del pueblo español por la libertad, donde le ponen un pie a la foto que dice antifascistas de hoy y de mañana. El folleto se publicó en 3 idiomas, en castellano, en francés y en inglés para su mayor difusión. Ese mismo año, en el 37, encontramos que aparece entre las páginas del libro de Peter Merin, también publicado en Suiza, que es Peter Merin era el seudónimo de Otto Mihaly Merin, y el libro se titulaba España entre el nacimiento y la muerte. Había sido editado en Zúrich y es un hallazgo de los que debemos, como decimos, a Julio García Moutón, que está ahora mismo entre el público, como decía, que lo ha hecho público recientemente. Asimismo, Julio García Moutón también nos ha ofrecido este otro hallazgo, y es la aparición en el libro Hispania, España, de Ilya Ehrenburg, publicado en Rusia en 1937. Encontramos, todos estos son reproducciones de la imagen contemporánea al momento de los hechos, ¿no? y a la guerra civil. En ese mismo año, en el 37, encontramos este otro folleto titulado La destrucción de Madrid, y publicado por Seix Barral en catalán, castellano, francés e inglés. En 1937 también el International Labour Defense, con sede en Nueva York, lleva a sus páginas centrales de nuevo la imagen de los niños con un pie que dice: esta plaza siempre ha estado llena de niños jugando, no tenemos miedo de esos fascistas. En este caso también para la búsqueda del apoyo a la República. Y gracias a... Un momentito. Disculpen, pero tengo un pequeño problema informático. No, me ha cambiado, no sé qué me ha cambiado y no consigo, el ratón no aparece en la pantalla. A ver ahora. Bien. Gracias a Michel Lefebvre, el periodista de Le Monde, investigador de la historia de la fotografía también y biógrafo de Robert Capa, con ese libro fabuloso de Robert Capa, Las huellas de una leyenda. Nos facilitó la información que aparece detrás de la copia, que es de su propiedad, curiosamente la fotografía de Peyroncelli, que compró en Argentina, y que nos cuenta cómo la fotografía también llegó hasta el sur de Iberoamérica, y intuimos que allí se publicó por la información que aparece. La distribuyó la agencia Photomaurice, y de esta fotografía sabemos además que existe otra copia similar documentada en la Biblioteca Nacional Francesa, o de Francia, perdón. Y todavía nos falta por hallar en qué periódico se publicó la imagen.
También labor de Julio García Mutón es el hallado de esta imagen dentro de los archivos españoles, donde la vemos como parte de una exposición que se hizo en Londres, en el número 36 de Ludgate Hill, y donde se denunciaba el horror de la guerra y de los bombardeos sobre la ciudad de Madrid. Nuevamente encontramos aquí un folleto, en este caso editado por la República Española, por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, donde en la parte superior, en la columna superior, entre las imágenes que ilustran esa solicitud de ayuda al niño, aparece la fotografía. Este otro pequeño folleto que lleva a su portada la imagen se conserva en la Biblioteca Nacional de España y está editado en francés, pero en este caso en Barcelona en 1938. Ya estamos hablando de 2 años desde el momento en que se tomó la imagen y sigue manteniendo esa fuerza para seguir ilustrando la barbarie, ¿no? Y en este caso se habla, fíjense, la utilizan para ilustrar los bombardeos en Barcelona. Y, como no, la fotografía no podía faltar en la gran obra de Robert Capa al término de su presencia en España, en Death in the Making, el homenaje que además hace a Gerda Taro y aparece también entre las páginas de este libro. Bien, como ven, sobre todo la fotografía se publicó en el extranjero. Los españoles tuvieron poco conocimiento de la existencia de esta imagen porque las páginas, no hemos encontrado periódicos españoles que la publicaran entonces, por lo cual formaba parte de la memoria de los europeos, fundamentalmente frente a la memoria del propio país. De hecho, además, cuando termina la guerra, durante la dictadura, Robert Capa va a ser una de esas figuras, como muchos otros intelectuales, que va a ser censurado por el propio gobierno de Franco, y no será hasta casi la muerte del dictador cuando por primera vez, como pueden ver en la Gaceta Ilustrada, se publiquen por primera vez esas fotos de Robert Capa. De hecho, cuando él muere en el año 54, tenemos documentado cómo el diario ABC, en el obituario que le dedica al fotógrafo, habla maravillas de lo gran fotoreportero de guerra que era, pero obvia completamente su presencia en España durante la Guerra Civil. Por tanto, esto sería una de las explicaciones de por qué en España se desconocía tanto la imagen como, pues, hoy día también todavía queda mucho por conocer como digo, de Robert Capa. Ahora vamos a ver con un par de ejemplos, no quiero aturdirles con tanta sucesión de la reproducción de la imagen, de cómo, pasado ya la dictadura, la imagen se sigue publicando de manera internacional, esta vez a través de las obras publicadas por Cornel Capa y Richard Whelan, en homenaje al fotógrafo, ¿no? Tenemos este primer libro que se edita en el año 1985 en Nueva York, Robert Capa Photographs, que parece ser la copia que se hizo internacionalmente famosa, pero realmente es una pequeña trampa. Perdonen porque no he explicado. De las 2 imágenes que toma Capa inicialmente, la que aparece el adolescente y la que están solamente los 3 niños, la que se hace internacionalmente famosa es la de solo los 3 niños. La del adolescente no se publicó en ningún momento dado. Hoy no se conserva negativo de ninguna de ellas y solamente están las hojas de contactos de los archivos nacionales franceses y algunas de las copias que se distribuyeron entonces, como la que conserva Michel Lefebvre, o la que ha aparecido, perdón, sí, solo la que conserva Michel Lefebvre. Perdón, el agua.
Como decía, esta que estamos viendo en pantalla en concreto es un recorte sobre la de la adolescente. Realmente, si pudiéramos ampliar el cuadro o si no hubieran hecho el recorte, la encontraríamos acodada, o sea, apoyada en el quicio de la puerta. En el año 91 publican Children of War, Children of Peace, donde hacen un homenaje a todas esas fotografías que Robert Capa dedicó a los niños en distintos momentos y donde, claro, evidentemente no podría faltar la fotografía de Peyroncelli. ¿Por qué la llamamos la fotografía de Peyroncelli? Aquí llegamos ya al momento de recuperación de la memoria y del lugar donde se tomó. Les presento en la pantalla a dos ilustres fotógrafos y enamorados de la investigación fotográfica, como son José Latoba Fernández Luna y Alberto Martín Escudero. En torno al año, finales de los años 90, José Latoba llegan a sus manos una serie de negativos de película en 35 milímetros, entre los que se encontraban la imagen que pueden ver en pantalla que formaba parte de una colección de no más de 890. José Latoba se autoimpone el tratar de identificar dónde se tomaron todas esas imágenes y tratar de averiguar quiénes son sus protagonistas. Muchas de ellas aparecen personajes y ha conseguido identificarlos, y así como los lugares, ¿no? De hecho, recientemente, el año pasado, publicamos con su enorme generosidad un libro donde recogemos todos esos negativos y con el título que él dio a esta colección de negativos, de la cual no sabía inicialmente ni quién era su autor ni su procedencia. Él lo bautizó como Crónicas de Retaguardia. En todo el proceso de investigación realizado, ha conseguido identificar a sus autores, a Gavilán Graña, que es el principal, uno de los fotógrafos, y al que él intuye que era el otro autor, que era Consuegra, que era su cuñado, y que los dos trabajaban para la Brigada de Información Gráfica de la Unión General de Trabajadores. Y por eso iban haciendo todas estas fotografías. Muchas de ellas encontró que se habían publicado en el boletín de la UGT, incluso que con otras se había hecho una serie de postales también de la UGT, ¿no? Bien, a partir de esta imagen que ven en pantalla, cuando él la observa por primera vez, conocedor de la obra de Capa, le viene a la memoria la imagen de aquellos niños, y lo que hace, no sé si se aprecia, es con Photoshop un montaje de la fotografía sobre la casa, ¿no? Aplicándole cierta transparencia, y observa cómo los huecos de la metralla de esa fotografía encajan perfectamente en el gran escenario de esta imagen, de este edificio. Faltaba saber dónde había estado ubicada esa casa y si seguía en pie. Y es ahí donde entra a Alberto Martín Escudero, otro fotógrafo y, en este caso, ayudante de José Latoba, que pertrechado con la imagen del edificio, va a Vallecas, se acerca hasta Vallecas, puesto que en esa serie, y no tengo ahora mismo una posibilidad de mostrarles, en esa serie de imágenes donde se encontraban estas, en alguna de ellas se veía al fondo Madrid, y se veía cómo esta zona era una zona más alta, ¿no? Por lo que se intuía, ellos conocedores también de la orografía de la ciudad, pensaron que podría estar por ahí. Después de patear mucho, Alberto Martín Escudero se situó delante del edificio y vio como los huecos de la metralla todavía algunos estaban a la vista y se conservaban sobre el mismo, ¿no? Luego habían encontrado la casa.
cómo se inicia todo el proceso de protección del edificio y por qué. Y bueno, en el año 2010, con motivo de esa exposición de Vallecas bombardeada, José Latova, entro en contacto con José Latova. Él es cuando me comunica el hallazgo que ha hecho, y a través de esa exposición lo dimos a conocer por primera vez. Y en ese momento pensamos que había que proteger este lugar como parte de esa memoria, como decimos, de Europa, ¿no? No es hasta el año 2016 y a partir sobre todo de junio del 17 cuando iniciamos lo que es todo el proyecto de la plataforma Salva Peyroncel y 10 para solicitar la protección por parte de las administraciones municipal y autonómica de Madrid. Por un lado, pedimos al Ayuntamiento de Madrid que lo incluyera en el catálogo de bienes y espacios protegidos municipal, y a la comunidad le solicitamos que lo protegiera como bien de interés patrimonial dentro de la ley de patrimonio autonómica. En el ayuntamiento contamos con una aliada fundamental, como fue la concejala Mar Espinar, que lideró políticamente todo el trámite dentro del ayuntamiento, primero llevándolo inicialmente a un pleno del distrito de Puente de Vallecas, donde allí salió con el apoyo de tanto el Partido Popular, y en este caso quiero hablar también de Pedro Corral, que era el concejal del distrito y que un gran estudioso también de la obra de Robert Capa y que se mostró a favor desde el primer momento, con el apoyo de entonces Ahora Madrid y el Partido Socialista. El único que votó en contra fue Ciudadanos. Y se llevó a un pleno en el Ayuntamiento de Madrid un 20 de junio, y lo recordaré siempre porque después de ese pleno fue cuando me encontré en la basura la documentación del abogado Luis Juan Metzán, y salió aprobado, y en ese pleno el concejal José Manuel Calvo, que era el responsable de obras, añadió la expropiación con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por qué? Porque el edificio está fuera de alineación con respecto a lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, y eso había que modificarlo, y además es lo que permitió el realojo, en este caso, de los inquilinos por parte del ayuntamiento. Y aquí paso a hablar de ya el presente y de esos inquilinos que acabo de introducir, de los que no habíamos hablado hasta ahora, ¿no? De nuevo, el pasado se hace presente en este caso, y es a través de cómo en ese edificio, independientemente del sistema de gobierno que hayamos tenido en nuestro país, han vivido siempre los mismos olvidados. Desde que se construye en el año 1927, al calor de la ley de casas baratas, como para el alquiler de vivienda obreras, es que se construye por parte de un empresario de la construcción, hasta el día de hoy, donde vivían 14 familias en 14 viviendas. El edificio tiene de planta 466 metros cuadrados y, como digo, 14 viviendas que oscilan entre los 18 metros cuadrados la más pequeña y 30, la más grande. Había unos de ellos que que no tenían nada más que una ventana. Pasaban un calor en verano horrible y un frío terrible, con ratas muchas veces, cucarachas, todo tipo de fauna, y pagaban por el alquiler entre 350 y 500 euros. ¿Por qué era esto? Pues porque el propietario del edificio lo que les hacía firmar es una cláusula por la cual, en lugar de tener que ir a juicio para desahuciarles si no pagaban, les sometía a un arbitrio y la salida del edificio era más rápida. A cambio, no les pedía ningún tipo de aval
ni nada. Entonces, su intención era pues rotar y tener el edificio lleno, porque no podía ejecutar el plan que realmente lo hubiera deseado, y era derribarlo y haber levantado un edificio en el mismo solar. ¿Por qué? Porque de las 14 viviendas él solo poseía la titularidad de 13. La 14ª seguía en manos de los herederos de la última propietaria que se había hecho con una de las viviendas. Yo les he explicado que inicialmente el edificio se construye para alquiler, y así es, y así permanece hasta justo después de la Guerra Civil, que queda en muy mal estado. El dueño del edificio lo que hace en ese momento es vendérselo a un empresario, a otro empresario, en este caso que se dedicaba, no recuerdo el nombre, perdón, que se dedicaba al cine en Vallecas, a proyectar cine, no al rodaje de películas en este caso. Este nuevo dueño lo que hace es segregar la propiedad e ir vendiéndola a cada uno de los nuevos inquilinos que el edificio va teniendo. Hemos entrado en contacto recientemente con una mujer que llegó allí con su familia, ella era la hija, eran 6 hermanas y su madre, y venían desde Ciudad Real, llegaron en el año 42 desde Ciudad Real, porque de Ciudad Real, perdón, desde la provincia de Ciudad Real, desde Puerto Llano. Su padre era minero, había muerto allí y vinieron a Madrid a buscarse la vida. Recalaron en Peyronceli y conserva los recibos de cómo su madre iba pagando la vivienda, hechos en las etiquetas de las latas de leche condensada que les hacía el dueño, el empresario en este caso. Bien, estos nuevos propietarios son los que en un proceso que todavía no tenemos documentado, pero intuimos que se produce en los años 90, vuelven a revender a este gran propietario que va haciéndose con cada una de las 13 viviendas, y le queda esa 14ª que no llega a conseguir, y por lo cual pues el edificio se salva, ¿no? En paralelo, perdón, las imágenes que tienen en pantalla, lo que pueden ver es uno de los actos que hicimos el 28 de octubre, tras ya ser protegido por el Ayuntamiento de Madrid. Hicimos un acto en el que participaron tanto los vecinos de Peyronceli, y ahí ven a los niños con esa pancarta, y a Ian Gibson, que encabezó este movimiento también, para pedir los 2 objetivos para los que nació la plataforma en todo momento, y era la protección del edificio y el realojo de sus inquilinos. A veces era el realojo antes, o sea, siempre fue el realojo antes, pero me refiero, dependiendo del momento crítico en el que nos encontráramos por la agresión que pudiéramos recibir, se tuvo que focalizar uno u otro. Pero en este caso lo fundamental era que se consiguiera el realojo de estos niños, ¿no? Y de terminar con casi ya 100 años de historia de este olvido. Y como digo, Ian Gibson encabezó en este caso la lectura de una carta dirigida también a la Comunidad de Madrid, a la presidenta en aquel momento de la Comunidad de Madrid, para pedirle que lo protegiera el edificio como BIC. En ese mismo acto empezamos a trabajar en ampliar el área de acción y a partir del conocimiento y de la investigación sobre ya no solamente el edificio, sino sobre el espacio anejo al mismo. Y es un solar que ahora veremos a continuación en la próxima diapositiva, que también fotografió Robert Capa, en el que se encontraban también unas casas que fueron bombardeadas y que con el devenir de los tiempos y el abandono de las funciones del ayuntamiento se había convertido en un solar lleno también de basuras y en fin, olvidando que es un espacio público. Si me paso de tiempo, bueno.
Como ven, ahí está descubriendo una placa Ian Gibson en la que pone plaza del fotógrafo Robert Capa. Es una de las iniciativas que impulsamos para hacer, que de nuevo el barrio y la ciudadanía recuperara ese espacio y sobre todo que el Callejero de Madrid honrara como debe a este fotógrafo, ¿no? La placa es una placa falsa, una placa fake, como se dice hoy día para muchas cosas, que reproduce el estilo de las del Ayuntamiento de Madrid, y nos encontramos como Google Maps a la derecha hoy reconoce oficialmente esa plaza dentro del Callejero de Madrid, mientras a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid todavía se niega a incluirla y a dar a ese espacio el nombre que merece, ¿no? Esta imagen, que es del año 82, es una toma aérea donde podemos ver, esto sería Peyroncelli, el edificio Peyroncelli 10, esto sería la calle, la fotografía la tomarían allí. Y lo que ven con un recuadro blanco es la plaza del fotógrafo Robert Capa en el año 82, y en su extremo superior lo que aparece es la iglesia de San Carlos Borromeo, que ha sido otro de los actores sociales fundamentales en todo este movimiento y en la plataforma. Como ven, se ve como una plaza perimetrada con arbolitos, incluso yo que la he podido ver más de cerca, se observan bancos que colocó el ayuntamiento, el primer ayuntamiento democrático tras la vuelta de la democracia, ¿no? Esto que ven aquí a la derecha es el estado de la plaza, de la misma plaza, en el año 2022. No sé si se aprecia bien, pero es completamente un estercolero. Las furgonetas se habían hecho y los coches se habían subido. El ayuntamiento nunca dijo nada y bueno, pues lo que era un espacio público deviene, como digo, en un auténtico basurero. Además, en un momento determinado, el ayuntamiento comete un error y pone un vallado, que lo que hace es que se convierte en un aparcamiento privado casi, porque había pues, la necesidad y la picaresca hace estas cosas. Había unos vecinos que se dedicaban a alquilar plazas y bueno, incluso también para tirar la basura. Bien, pero vale, Richie, me voy. ¿Qué tal vas? Bueno, muy bonito, cariño. ¿Estás contenta? Miguel, cierra el micrófono. No puedo cerrar. Bien, ¿qué había en como digo, en este solar antes de la guerra? Bueno, son las imágenes que vemos aquí. Si ven, la pequeña que aparece en la parte inferior forma parte de esa tira de actos en la que aparecían las fotografías de Peyroncelli 10. Y gracias a las otras dos imágenes que ven superiores, forman parte de la colección de crónicas de retaguardia. Gracias al análisis y observando las distintas fotografías, hemos podido determinar cómo la imagen más pequeña que ven aquí a la derecha es la parte posterior del edificio retratado por Robert Capa, y hemos logrado determinar que se encontraban ubicadas, hay falta una copia aquí que es la que nos dio la pista, porque se ve la iglesia de San Carlos Borromeo, con lo cual si estaba la iglesia de San Carlos Borromeo estaban en ese solar, ¿no? Nos da la pista de que estas casas estuvieron ahí. Hemos estado investigando en el padrón quienes vivieron allí. Eran 81 personas las que vivieron. Eran 3 edificios de 2 plantas que fueron propiedad de un particular que justo se fue expropiado en marzo del 36 por el banco hipotecario, porque pues no debió pagar la correspondiente cuota.
En un momento determinado, durante todo el proceso de defensa de Peyronceli 10, paseando por ese vertedero de basura, aparcamiento, vimos que flotando con un pie, aparecían unas losas hidráulicas que eran como las que se utilizaban en las viviendas de comienzos del siglo XX en Madrid, ¿no? Lo cual nos dio la pista de que podría encontrarse ahí todavía restos de aquellas casas bombardeadas. Nos pusimos en contacto con Alfredo González Ruibal, que ven en la imagen, y él al verlo y estudiarlo nos dijo que era un solar muy interesante porque probablemente sería uno de los pocos de Madrid que no fue construido tras la Guerra Civil. Y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra para trabajar conjuntamente en realizar varias campañas sucesivas arqueológicas que nos permitieran documentar qué es lo que había sucedido con aquellas casas y sobre todo los bombardeos, ¿no? La primera campaña se realiza en el año 2022, en octubre de 2022, y humanamente y socialmente fue un proyecto muy, muy bonito y muy emocionante tanto para los arqueólogos como para todo el equipo que formamos parte de Salva Peyronceli 10, porque vimos cómo el barrio se volcó al ver que se estaba sacando su memoria. Tenemos que tener en cuenta que cuando termina la guerra, la extrema miseria del país genera aluviones de inmigración hacia Madrid, ¿no? Entrevías y Vallecas es uno de los lugares que acogerá a toda esta población venida desde Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Extremadura. Y uno de los lugares que utilizarán para hacer sus autoconstrucciones serán los restos de las casas bombardeadas de Peyronceli 10, de al lado de Peyronceli 10, que son los números 6 y 8. Y lo que aparece primero en esas excavaciones son esos estratos de esas infraviviendas, de esas humildes casas autoconstruidas, en las que vivió pues ese vecindario hoy realojado en unas torres muy cercanas. Y empiezan a aparecer objetos de los años 60, discos, juguetes, zapatos de tacón, fregonas, y que nos hablan de un modo de vida de los años 60 que está cambiando y de cómo también en el chabolismo pues había una pasión por la higiene, ¿no? Y por que todo estuviera limpio, ¿no? O sea, mientras socialmente hay un estereotipo negativo, ¿no? de lo que es el chabolismo. Todo esto, como digo, con la implicación de los vecinos que pasaban frente a la excavación y decían yo viví allí, en fin, y ya empezaba un relato y una visión diferente a partir de lo que se estaba trabajando, y que bueno, hemos documentado ligeramente en un pequeño documental sobre las excavaciones. Para trabajar con Peyronceli y mostrar y hacer comprender también su significado, además de toda esta historia que acabo de contarles sobre el solar, buscamos una estrategia que fue utilizar la cultura como una herramienta de reivindicación. El primer acto que organizamos fue el 9 de junio del año 2018, y organizamos un cuentacuentos que lo llamamos Noche de Cuentos en el Arrabal de la Memoria, donde la escritora Rosa Regás encabezó este acto, ¿no? Y impulsamos el festival Robert Capa estuvo aquí, que comisarían en la parte artística Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza, a los cuales ya creo conocen, ¿no? Y que tenemos el honor de que dirijan todo este proyecto. El festival busca en todo momento también
jugar con las tres ideas fundamentales en torno a las que se ha movido la plataforma, que era la defensa del patrimonio obrero, la paz y la memoria y la igualdad social. Y siempre todas las actividades culturales, ya sean encuentros, jornadas, murales, o pivotan en torno a estas tres acciones. Voy a proyectar ahora, no sé si tenemos sonido, no lo pregunto al principio. Tengo un problema con el ratón porque no me deja. A ver. No sé si se ve. Vale. Pero no se ve. Tengo un problema con el ratón, no sé si... Porque se me ha quedado como en la zona de la pantalla de arriba y no sale a la pantalla. El ratón está ahí, pero aquí no... Y no sé qué... No, es que no puedo dar porque el ratón no está. El ratón está... Claro, se ve aquí, pero no en mi pantalla. Entonces... Sí. Pero antes la veía en mi pantalla y se duplicaba en la otra y ahora no sé qué es lo que ha pasado. Sí pasan las diapositivas, pero reproducir el vídeo no puedo. Y ahora mismo tampoco puedo volver a lo anterior. Ah, mira, ahora ya ha salido. Mira, pues bien. No sabemos qué hemos hecho. Gracias y perdón a todos. Voy a ver si soy capaz de compartir el vídeo. Un momentito. ¿Qué? Sí. Es lo que estoy intentando. Aquí, vale. Vale. Bueno, pues como muestra de una de las actividades realizadas, quería que era en este vídeo. No sé si tenemos sonido. Vale. Sé que nuestros seguidores sí lo están viendo porque está compartida, pero... Ah, los seguidores sí. Sí. ¿No? Ah, pues sí. Seguidores. A ver, un momentito. Aquí. ¿Tú lo ves, Ahora, Josephine? ¿Tú lo puedes ver en tu pantalla? Ah, no estás conectado. Pero si te conectas, lo ves. Iban informática. Ya, no sé por qué. Es que no se ve. Pues... No está bien. No. No. ¿Eh? Pues lo pongo.
Bueno, que lo disfruten en sus casas. Hoy estamos aquí para visitar un lugar de 200 metros cuadrados con pintura acrílica y a todo color y con mucha alegría. Y hemos invitado para ello a 350 niños y niñas de colegios varios del barrio de Benítez. Que volverá tanto a la gente del barrio como a volver a construir este lugar y hacer vida dentro de este proyecto. Nos hace muy felices a toda la comunidad educativa formar parte de esta iniciativa del proyecto Robercapa. Esa parte artística y creativa que hace que los alumnos en casa entiendan muchísimo mejor la historia de su barrio, la historia de su país y además puedan reflejar esos sentimientos y esas emociones durante años. Estamos felices. Eso es Peironcelli. Esto quería que lo vieran como un ejemplo de una de las acciones, de las actividades que desarrollamos en el festival. Perdón. Dios mío. No, esto es que se ha quedado el vídeo aquí, perdón. Perdón. Que se me ha quedado YouTube. Bien, continuamos con la presentación. Vamos a ver si ahora puedo volver a compartir. Bien. Vemos todo lo mismo, ¿no? Aquí, el único que no lo ve soy yo. Dios mío, la informática. Bien. Volvemos a donde nos habíamos quedado. Bien, como decía, el Festival Robert Capa ha sido uno de los ejes articuladores en torno a esa reivindicación cultural y de memoria que es Peironcelli 10 y que nos ha servido para llegar a nuevos públicos, a implicar al barrio, a ver cómo desde el pasado y desde una imagen hoy están sucediendo las mismas cosas en otros lugares. Por eso este mural en el que participan estos niños se llamaba La paz por los suelos, ¿no? Como lo que está sucediendo en Palestina o en Ucrania es lo mismo que nosotros vivimos al fin y al cabo hace no tanto tiempo, si hablamos en términos históricos. En la imagen que continuamos hablando del Festival Robert Capa, y en este caso tenemos como protagonista, y fue un honor, a Cynthia Young, la conservadora del International Center of Photography de Nueva York, la conservadora del legado de Robert Capa en esta institución, inaugurando el festival, el segundo festival en el año 2019 en el Museo Reina Sofía, a quien le solicitamos
que expusiera la copia de una de las copias que conservan de Peyroncelli, una copia moderna, no es una copia de época, y que en este caso la ven en la imagen detrás de Cynthia Young. Con ello queríamos trasladar, ¿no?, cómo cuidábamos y mimábamos esa fotografía importante en el principal museo del país, en uno de los lugares más internacionalmente visitados, mientras mirábamos con displicencia el lugar donde se tomó, ¿no?, de ese paisaje referencial de la fotografía, ¿no? Tras ese festival, el museo volvió a guardar la fotografía y con motivo del diseño que hizo de la colección permanente, nos dirigimos de nuevo al director entonces, a Borja Villel, para pedirle que en ese nuevo diseño la fotografía estuviera presente en el discurso del propio museo. Y así lo hizo y se comprometió, y hoy está muy cerca del Guernica, ¿no?, formando parte de ese discurso. Vemos también, ¿no?, cómo una fotografía que nace en lo documental acaba formando parte, ¿no?, de lo artístico, ¿no?, en su propia evolución, ¿no?, cómo va cambiando el discurso, la manera de observar la imagen y de entenderla. Bueno, esto es un momento de felicidad, esta imagen, en la que, bueno, cuando el museo las puso, nos invitó a poder visitarla y nos hicimos esta foto en recuerdo. Otro momento importante dentro de todo el proceso se produce en el marzo de 2021 y es cuando llega el realojo de los vecinos. El proceso administrativo fue muy largo, fue muy duro, y no hablo de mí, evidentemente, hablo de todos ellos, de los vecinos, los verdaderos héroes en todo momento. Ahí vemos a las hijas de David y de Rubí, completamente felices jugando el día que se marchaban de Peyroncelli, y cómo están tapiando, bueno, del Ayuntamiento de Madrid a medida que iba desalojando las viviendas para evitar que se ocuparan, las tapiaba porque el edificio ya iba quedando en sus manos. Y lo que ven a la derecha es el edificio donde viven, una vivienda digna, donde son, en este caso, pues como digo, muy felices, ¿no? Y bueno, con ello conseguimos, o se consiguió entre todos, con los dos objetivos que se planteó la plataforma, que era la protección del edificio y el realojo en condiciones dignas de los vecinos. Como colofón, bueno, pues para que esas puertas cegadas no quedaran tan feas, la artista Raquel de la Cova, que la han visto en uno de los vídeos anteriores, le pedimos que los iluminara con estos murales. Hizo en cada una de las tres puertas un mural diferente, y aquí, junto a la ventana de la izquierda que viene en pantalla, es donde estaban sentadas las niñas de Robert Capa. Bueno, pues en la puerta, que esta era la puerta donde la joven adolescente se apoyaba, es donde hizo este mural recordando. Voy a poner ya estamos terminando, voy a intentar volver a poner un vídeo. Me llamo Cristina. Que es la despedida de los vecinos de Peyroncelli. Si soy capaz. Me llamo Cristina. Me llamo Jesús. Me llamo Estefanía. Me llamo Juan. Me llamo Sonia. Me llamo Rubí. Yo vine aquí.
Aquí no tengo que añadir nada más, porque creo que lo dijeron todos muy bien. Perder el ratón. A ver, un momentito. Bien. La historia terminaría aquí, pero queda un punto y seguido, ¿no? Que es que el futuro que va a ser de todo, de ese edificio de propiedad del ayuntamiento, de ese entorno degradado y olvidado. Bueno, desde la plataforma hemos presentado al Ayuntamiento de Madrid un proyecto que lo hemos llamado Plan Robert Capa Entrevías, para que a partir de esa imagen y de esa memoria, lo que es ese edificio, que es un símbolo de la destrucción, hoy se convierta en un motor cultural que cambie esa dinámica de olvido, de castigo, porque el Entrevías sigue siendo, estando a 5 minutos del centro de Madrid, sigue siendo uno de los barrios más castigados económicamente, ¿no? de la ciudad. Y le hemos planteado una serie de ideas en las que hemos trabajado con los arqueólogos, con el arqueólogo Alfredo González Rival, con los arquitectos Luis de Sobrón y Enrique Bordes, autores de Madrid bombardeado, del libro dedicado a los bombardeos en Madrid, con el catedrático Juan Miguel Sánchez Vigil, director del grupo Fotodoc en la Universidad Complutense, y con el grado de Bellas Artes, con los profesores, en este caso Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza, con la idea de pues cambiar algunas de esas dinámicas. La plaza del fotógrafo Robert Capa, y en esa imagen que ven ahí, ven un gran edificio, que sería aquel de allí a la derecha. Según el Plan General de Ordenación Urbana, está destinado a ser dotación sanitaria. El planteamiento que hemos hecho es cómo se puede compartir el espacio levantando un edificio, las características que planteamos, en el que se pudiera deambular por debajo y cruzar la plaza de un lado a otro, manteniendo al mismo tiempo un espacio de museo al aire libre con toda esa historia, con todos esos estratos más cercanos y más lejanos desde el momento de la destrucción del edificio hasta el día de hoy, que complementara el uso que le hemos planteado al edificio, y es que se convierta en el centro de interpretación Robert Capa para los bombardeos de Madrid, ¿no? Madrid necesita, y sus ciudadanos necesitan conocer lo que sucedió y que fue la primera gran capital de Europa en sufrir la estrategia del terror aéreo. No en ser bombardeada, porque eso incluso París lo fue antes, sino en sufrir esa estrategia que hoy vemos que sigue aplicándose en otros lugares del mundo. Y una serie de acciones como peatonalizar las vías, la vía central, perdón. Ole, venga. Sí, sí.
Se ha cansado de trabajar el ordenador. A ver. ¿Sí? Ah, vosotros lo tenéis. No, pues no sé qué. ¿El qué? No son los cables, es algo, es muy sensible, he tocado aquí y no sé. A ver. Vale. Bien. Como decía, la vía principal, que es Peyroncelli, peatonalizarla, y junto con el cruce, que es esta otra calle, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, perdonen, colocar delante de la vivienda del edificio un grupo escultórico que recrea a esos niños que fotografió Robert Capa, que entendemos que se convertiría en un emblema de la ciudad, muralizar, como ven, estos muros medianeros con la obra de grandes artistas y este pequeño edificio que hay aquí, que era un kiosco, convertirlo en centro de recepción de visitantes. No, creo que no lo he dicho en ningún momento determinado. Está a tan solo una estación del Museo de Reina Sofía, donde se guarda la fotografía, una estación de tren, con lo cual se podría convertir en, como digo, un lugar en el que la cultura fuera un elemento de relevancia para un lugar tan olvidado. Termino con un vídeo de la recreación en 3D del proyecto para que puedan conocerlo, puedan hacerse un poco más de la idea, ya que... A ver. Creo que es... Se peatonalizaría la zona con un acceso restringido. Esto que ven aquí, estas líneas, serían restos, porque en esta otra parte de la acera también se conservan restos de edificios bombardeados que aún no han sido excavados porque el solar no es propiedad del ayuntamiento. Esto sería la zona actual de excavaciones, la plaza del fotógrafo Robert Capa. Este es el mural homenaje a Robert Capa, que en 2018 fue la primera acción que comenzó con el festival. Esta sería una recreación de cómo podrían quedar esos murales y el grupo escultórico de... Aquí, esto que ven a la izquierda es un colegio y lo que planteamos es que para que facilitar el acceso a los padres que dejan a sus niños, bueno, pues habría un pequeño apeadero. Y evidentemente, y lo más importante en este caso, el centro de salud, que lleva muchísimos años esperando a ser levantado y que es una de las dotaciones que en este distrito más se necesita.
pues con esto doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, José María, muchísimas gracias por esa presentación, por esa ponencia. Acabamos de hacer un verdadero viaje en la memoria, un paseo en un paisaje profundamente vinculado con precisamente el pasado y profundamente vinculado también con el presente. Y yo creo que todo lo que nos has presentado es eminentemente conmovedor. Bueno, hablo para mí, porque bueno, hay un eco absolutamente terrible, pero si le das al botón no, está anulado. Bueno, entonces, ¿es el mío? Parece que sale de aquí, pero... Sí, y ya mejor. No. Bueno, así que hablaré mucho menos a causa de ese eco. Bueno, sí, en realidad eminentemente vinculado también con el presente, a partir de una fotografía. Y en realidad me encantó tu ponencia porque en ese seminario precisamente anhelamos acoger, digamos, a discursos, a personas que nos proponen cosas totalmente nuevas que no estamos acostumbrados a oír. Y entonces tú eres la ilustración perfecta de lo que queremos hacer. Entonces, muchísimas gracias. Yo no sé si entre los asistentes hay preguntas o intervenciones, pero bueno, me parece ya la palabra está en la sala. ¿Quién quiere intervenir y quién quiere hacer preguntas? Y también, naturalmente, estoy hablando a los que asisten a distancia, a miles de kilómetros de París. Bueno, sí, me lanzo. Yo tengo una pregunta a partir precisamente de esta fotografía, porque hemos hablado de la historia, del recorrido de las publicaciones en que apareció la fotografía, pero en realidad, ¿por qué esta fotografía? Porque me imagino que hubo muchas otras de Robert Capa, ¿no? Que representan la guerra, pero ¿por qué esta? Es decir, es otra manera de hacer una pregunta sobre la estética de esta fotografía. ¿Por qué esta fotografía, a tu parecer? No sé si... A nosotros partimos de esta fotografía porque nos llega a lo local, ¿no? O sea, realmente lo que hemos ido es de lo local a lo universal. Y la identificación, el trabajo que se hizo nos lleva a situar una imagen tan importante en un lugar tan olvidado y tan castigado, es lo que nos impulsa, ¿no?, a trabajar y sobre todo a elegirla, porque vemos que puede ser, también teniendo en cuenta las circunstancias sociopolíticas de nuestro país, un elemento sustancial para defender la memoria, ¿no? Para petarnos todos detrás de Robert Capa como figura indiscutible de fotoreporterismo de guerra, y poder defender, ¿no?, que ese lugar tiene que ser lo que ha de ser. No, pero bueno, me refería precisamente a esta fotografía. ¿Por qué tanto éxito tuvo esta fotografía, a tu parecer? Esa era mi pregunta. No, hemos elegido nosotros. Yo creo que fundamentalmente el hecho, su repercusión es porque hoy, desgraciadamente, somos inmunes, estamos incluso, yo creo que
ciertamente un poco muertos, ¿no? Porque ante las imágenes horrorosas de los niños, o sea, lo que está sucediendo en Palestina tenía que impulsarnos a todos a no sé, y está todo el mundo callado. Y en cambio, en aquel momento, esas imágenes en las que los niños eran protagonistas de una atrocidad así, y en este caso vemos que además no hay sangre, o sea, no son las imágenes que ya estamos, como digo, estamos anestesiados de verlas. Yo creo que fue eso lo que hizo que esa imagen tuviera ese impacto, ¿no? De ver cómo son los niños el foco de esos bombardeos, de esa atrocidad barbarie, como son las víctimas, en este caso de manera indirecta, con la destrucción a su alrededor, ¿no? Sí, y no sé si se pueden relacionar, digamos, este texto, porque me hizo pensar la fotografía en un poema de Antonio Machado, que es un soneto titulado Muerte del niño herido, precisamente, que relata, la palabra no está muy adecuada, pero que evoca precisamente los bombardeos y la muerte de un niño herido que está en su lecho y con la madre al lado, ¿no? No sé si conoces ese poema de Antonio Machado. Lo estaba buscando porque como era muy breve, yo me decía que lo podíamos leer, pero no funciona un poco el teléfono, así que bueno. Bueno, gracias. A ver si hay otras preguntas. Bueno, yo no tengo una pregunta, sino más bien una observación y, bueno, para un poco reforzar lo que ibas diciendo, que me parece que es una foto que tiene una gran fuerza icónica y que no depende de su formato y su encuadre, porque lo que me ha llamado la atención es que en todas las publicaciones internacionales siempre han cambiado el formato. Y sin embargo, siempre dice lo mismo y siempre produce la misma impresión en el espectador. O sea, creo que es una foto que tiene una fuerza intrínseca y que por eso pues, nos llama más la atención que otras fotos de la misma época o incluso del mismo fotógrafo. No sé, pero me llamó mucho la atención que cambiaron el formato, pero sistemáticamente. Nunca se publicó en el formato original. Sí, o sea, hay una notabilidad entre los asistentes, pero respondiendo o compartiendo tu reflexión, porque no creo que no hay una respuesta, evidentemente es una observación que es así. Efectivamente, el impacto fue tal que el formato o el corte, en este caso la imagen, no era tan importante con respecto a lo que denunciaba, ¿no?, la propia fotografía. Pues yo creo que tenemos una pregunta de José Rafael. Sí, buenas, ¿me oís? Sí, te oímos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y yo tendría una pregunta en cuanto al proyecto actual, porque justamente ha hablado de la situación sociopolítica de España en los últimos años y en concreto, sobre todo, de Madrid con las leyes de memoria histórica. Y saber si ya tiene una financiación, si hay es decir, si el proyecto que nos ha enseñado al final va a poder ser una realidad. Y en paralelo a esto, otra cosa, en esta relación siempre de entrevías con la violencia, que aparece también en la fotografía, ¿no? Estaba pensando en la serie de Coronado, que lleva por título justamente Entrevías. ¿Es que este tipo de proyectos, digamos, es solo una isla dentro de este barrio o gracias a estas pequeñas islas se está empezando a cambiar la situación de este tipo de barrios marginales en la periferia de Madrid? Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Voy a tratar de responder a lo que he entendido. Son dos, ¿no? En este caso, por un lado, empezaré por la última, por la de la serie Entrevías, la desafortunada serie Entrevías, que se podía haber llamado de otra manera porque además es muy mala, por mucho que la protagoniza es José Coronado.
y lo único que hace es explotar los tópicos típicos en torno a los barrios, y ha dolido mucho esta serie en ese entorno, en el barrio, y en Vallecas tiene a todo el vecindario indignado con la misma. Lo que pasa es que, claro, la televisión es muy poderosa. Poco se puede hacer en este caso desde un distrito, desde un barrio, en este caso como el de Entrevías, más allá de las quejas que se han presentado de manera continua por todos, por las asociaciones de vecinos. No son islas estos proyectos. En Vallecas hay afortunadamente un gran tejido social, se mantiene todavía vivo, en el que hay innumerables proyectos y donde se podrían contar historias mucho más positivas o incluso inspiradoras que esa, como insisto, basura de la serie de Entrevías. Pero bueno, como digo, la televisión, quien programa, o en este caso porque también es Netflix, pues tiene otros intereses de transmitir otro tipo de mensaje que no es el que coincide con la realidad. En algún momento dado, sí me consta que tanto la cadena como la serie habían manifestado que, bueno, que Entrevías era algo pues que podía haber puesto otro, pero que han puesto Entrevías. Entonces, en fin, eso es lo que te puedo decir con respecto a eso. Y con respecto a cómo está... Una cosa, yo es que también estaba pensando, estamos de acuerdo en todo esto de los estereotipos y esta forma de enfocar la situación de estos barrios, pero por ejemplo, lo que ocurre con el rock, que se desarrolla bastante en los años 80, 90 en Vallecas, también es una forma de atacar a estos barrios por parte de las élites políticas, pues bueno, que sea a través de la delincuencia, de la drogadicción de los jóvenes, de el ruido hasta altas horas de la madrugada, etcétera. En fin, no sé. Volviendo entonces a tu... porque no sé si me estabas preguntando o estabas haciendo una afirmación. No, era solo para ver cómo que tampoco la cultura ayudó forzosamente a estos barrios siempre, ¿no? Es decir, porque por un lado estaba el lado benéfico de la música, en el que pues sí, pueden descubrir otras cosas, otros grupos musicales, pero en cierta manera, desde arriba, las élites políticas no siempre presentaban este tipo de acontecimientos como una realidad benéfica para este tipo de barrios. Pues ahí la verdad que no sé qué decirte. Creo que en Vallecas el rock que tuvo una importante y que ayudó mucho, pero evidentemente el gran problema ahí que se utilizó fue el de la droga, ¿no? Y de hecho, otro de los asuntos o otro de las reivindicaciones dentro de esos espacios de memoria que se están diseñando para el barrio es el recoger como las madres contra las drogas, que fue un movimiento pionero y fuerte en ese entorno, quede recogido. Con respecto al proyecto, lo que os puedo explicar es que actualmente el ayuntamiento cuenta con un anteproyecto para lo que es Peyroncelli, lo que sería el centro Robert Capa, que redactamos y que bueno, esperamos atienda para ponerlo en marcha. Y estamos trabajando también desde otros ámbitos con la idea de proponer un plan de actuación en el entorno, porque con los técnicos, por ejemplo, del área de cultura, siempre que nos hemos entrevistado, ellos ven el proyecto muy bien. Incluso el director, no quiero equivocarme, se llama José Luis Infanzón, es el director, creo, del área de obras del ayuntamiento.
que se ha mantenido con los distintos gobiernos, es un técnico muy reputado. Le presentamos el proyecto y también nos dijo que estaba muy a favor y que incluso lo veía dentro del presupuestariamente, que era pues una parte económica muy pequeña de lo que es el gran presupuesto del ayuntamiento, pero que claro, que teníamos que convencer a los políticos. Entonces, el problema está ahí, en que nuestros políticos se convenzan de que tienen una oportunidad de oro, de cambiar la dinámica de un lugar muy castigado a partir, como digo, de una figura, de una reputación universal como es Robert Capa. Esperamos que no cometan una torpeza de ese calibre. Bueno, gracias José por la pregunta. ¿Y otras preguntas en la sala o a distancia? Sí, Andrea. Bueno, más como un comentario, una parte de reflexión. Porque cuando tú estabas empezando tu presentación, decías que esta era una fotografía que formaba parte de la memoria de los europeos, pero no necesariamente de los españoles, ¿no? Eso me quedó sonando muchísimo, me pareció como muy potente, muy interesante esa frase. Y a medida que avanzaba, yo decía, bueno, ¿cómo se va a construir este vínculo de los vecinos, de los inquilinos del edificio con esa foto? O sea, ¿en qué momento esto se va a operar? Que es ahí cuando interviene todo este trabajo, que me parece que es fantástico, porque hablabas del poder simbólico de una fotografía que tiene poder material y de acción, ¿no? Y finalmente es también que decías, los vecinos, al ver estas excavaciones, recuperan su memoria, una memoria de otra temporalidad, pero que es su memoria. Entonces es como una suerte de, no tengo en ese momento la palabra, pero como que remueve muchas cosas y que además cambia el paisaje, ¿no? Estamos hablando acá de paisajes y es a través de este elemento memorial que se cambia ese paisaje barrial y me parece fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tus generosas palabras. Sí, una pregunta. Precisamente sobre esta modificación del paisaje. ¿No crees que existe un riesgo de gentrificación de todo el barrio? Eso es un debate que está abierto y que existe esa posibilidad, pero es o la inacción o nos movemos, claro, el riesgo está ahí. Pero habrá que asumirlo o dejar que el abandono y todo siga funcionando, ¿no? Sí, pero sí, es cierto que es uno de los riesgos que... De hecho, el próximo sábado 27 de abril, a través de la Escuela de Arquitectura de Toledo y de los arquitectos de la Universidad de Nápoles, vamos a tener un encuentro en la iglesia de San Carlos Borromeo, en el que ellos nos van a aportar también, a partir de lo que sugerimos en el plan Robert Capa, en nuevas ideas de planeamiento que puedan pues tratar de evitar ese tipo de gentrificación y al mismo tiempo mantener la esencia del mismo, ¿no? Yo tenía un comentario sobre la foto. Eso era una foto de Capa, ¿no? Pero Capa son dos personas. Es de Robert Capa, André. Pero es de niños, es de guerra y de niños. Y Capa es más conocido como autor de las fotos de guerra, ¿no? Del Ebro, del munición caído, del Parque de Normandía. Y es Herbert Haro, la persona más conocida como que sacaba fotos hasta 37, de niños y cosas más sociales. Entonces es muy interesante en ese sentido, porque la foto que dio pie a todo esto es una foto, yo diría, no la foto más común de Robert Capa, ¿no? Es de niños y no de guerra, que es más conocido por ese tipo de fotos.
¿no? Es curioso cómo el Aznar quiso hacerlo. Sí, efectivamente. Lo de que Robert Capa, que eran dos, porque... Bueno, porque al principio, ¿no? Toda la historia de la maleta mexicana es que las fotos hechas por Gerardo y Robert Capa, Enrique Freeman, se ponían autor Robert Capa, sin diferenciar entre las fotos hechas por ella y por él. Luego, entonces, son un comentario sobre la historia de Robert Capa y quién era, eran dos, y luego, claro, Gerardo muere en julio del 37, pues ya es sobre. Pero con el descubrimiento de la maleta mexicana hay sobrecitos donde pone, lleva el sello Gerardo y otros llevan el sello Robert Capa y se puede diferenciar quiénes son, ¿no? Sí. Vale. Nosotros ahí tenemos un pequeño problema y una derivada con con esa lectura que se ha hecho de que eran dos cuando nunca fueron dos, o sea, a partir del tema de la maleta mexicana, porque bueno, ni fueron dos ni quisieron serlo en ningún momento. Ella es Gerta Pojoril y crea Gerdataro para ella. En el momento que llega a España, todavía no hacía fotografías, comienza a hacer fotografías por primera vez en España. Y es cierto que hay algunas fotografías de ella que aparecen firmadas por Robert Capa inicialmente, pero que rápidamente, no, lo digo porque popularmente al final con lo de que eran dos se ha extendido mucho y hay mucho ruido. Luego incluso hemos llegado a encontrar en España como que él quería aprovecharse de ella, en fin, una derivada que tiene que ver con la realidad. Por eso era la pequeña matización. Pero... Un atajo para... ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, gracias a Marie Blanche hemos encontrado ese famoso poema de Antonio Machado y si me permitís, pues lo leo, porque en realidad en este poema lo que siempre me llamó la atención es que Antonio Machado dedica un poema precisamente a un niño y a su madre y para su poema le da una forma bastante culta que es precisamente el soneto y utiliza un metro también bastante culto. Entonces ya me caigo y leo el poema que se titula La muerte del niño herido. Otra vez en la noche es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh flor de fuego, ¿quién ha de helarte, flor de sangre? Dime. Hay en la pobre alcoba olor de espliego, fuera la oronda luna que blanquea cúpula y torre a la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? El cristal del balcón repiquetea. Oh fría, 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 fría. Es que este poema me parece tener, bueno, un eco, hace eco, para mí, por lo menos, a la fotografía. Y pertenece este poema a los poemas de guerra de Antonio Machado. Bueno, otras preguntas o podemos cerrar la sesión y dar las gracias otra vez a... Gracias, inmensamente agradecidos desde la plataforma de Pironceli, desde la Fundación Anastar. Gracias porque nos habéis dado una palabra en la academia y me parecía que podemos haber explicado el proyecto. Gracias a ti por todo lo que haces y gracias a todos tus compañeros que participan en el proyecto. ¿Eh? Sí. Claro, por eso digo. Muchísimas gracias por ese momento y gracias a Marie Blanche también, porque obró muchísimo en este proyecto. Bueno, entonces...